Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén estudiando mucho. Hoy vamos a hablar acerca de la médula ósea. Los objetivos para esta clase son comprender la histología de la médula ósea, lograr comprender el parénquima y el estroma del órgano, poder identificar los nidos rojos, nidos blancos y megacariocitos, y diferenciar conceptualmente la médula ósea roja de la médula ósea amarilla. Bueno, la médula ósea va a ser un órgano. Este órgano va a estar ubicado dentro de las trabéculas óseas del hueso esponjoso. Vamos a ver que en el adulto va a estar presente en múltiples huesos, por ejemplo, huesos largos, como en este caso el fémur, pero también va a estar presente en otros huesos, como por ejemplo en los discos vertebrales, en el hueso coxal, en las costillas, en el esternón, ¿sí? Va a estar presente la médula ósea en varios huesos, ¿sí? Dentro de las trabéculas óseas del hueso esponjoso. Su principal función va a ser la de la hematopoiesis, o sea, se va a encargar de tener células precursoras de los elementos formes que van a formar parte de nuestra sangre, ¿sí? Así que esa va a ser su principal función. Como es un órgano, vamos a ver que va a estar compuesto por múltiples tejidos. Obviamente, el más importante va a ser el tejido hematopoyético, que vamos a ver en detalle, que es un tipo de tejido conectivo especializado y que, bueno, justamente va a estar compuesto por estas células que van a dar origen a los elementos formes de la sangre, a las plaquetas, a los glóbulos blancos o leucocitos y a los glóbulos rojos o eritrocitos. También, además del tejido hematopoyético, vamos a encontrar otros tejidos, como por ejemplo el tejido adiposo, que va a estar en bastante cantidad, y también, obviamente, la presencia del tejido óseo. Bueno, histológicamente vamos a poder reconocer un parénquima y un estroma dentro de nuestra médula ósea. El parénquima va a estar compuesto por estos cordones celulares que se forman acá, que van a estar representados por ese tejido hematopoyético. El tejido hematopoyético, como mencioné anteriormente, corresponde a un tipo de tejido conectivo especializado, donde vamos a ver la presencia de los precursores de los elementos formes. Acá vamos a reconocer a los nidos rojos, ¿sí? Que esos nidos rojos van a tener a los precursores de los eritrocitos. Vamos a tener a los nidos blancos, que los nidos blancos van a ser los precursores de los leucocitos o glóbulos blancos. Y también vamos a tener a estas células gigantes que representa a los megacariocitos. Los megacariocitos van a ser las células precursoras de las plaquetas. Ahora, en un ratito, vamos a entrar más en detalle con cada uno de ellos. Aparte del parénquima, teníamos un estroma, que el estroma va a ser fibroreticular, o sea, va a estar compuesto principalmente por fibras reticulares, que son ni más ni menos que fibras de colágeno tipo 3. Entonces vamos a tener, sintetizando a estas fibras reticulares, a células reticulares. También vamos a tener a la presencia de macrófagos, puede haber incluso hasta plasmocitos. Lo que sí vamos a ver en gran cantidad son adipocitos, que van a estar en gran cantidad. Recuerden que los adipocitos tienen una vacuola lipídica muy grande, que tiene lípidos en su interior, por eso la vamos a ver HI negativa, con el núcleo medio aplastadito en la periferia. Y también vamos a ver la presencia de un montón de capilares. En estos casos van a ser unos capilares discontinuados, ¿sí? O discontinuos, que los llamamos sinusoidales, ¿sí? Estos capilares sinusoidales va a ser muy importante porque van a tener la membrana basal discontinua y el endotelio discontinuo. Y esto va a ser clave para liberar rápidamente a los elementos formes que se originaron acá en la médula ósea y se van a liberar rápidamente hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Por eso vamos a ver que dentro del estroma vamos a encontrar la presencia de estos capilares sinusoidales. Vamos a ver que hay dos tipos de médula ósea en nuestro cuerpo. Tenemos por un lado a la médula ósea roja. Esta médula ósea roja se caracteriza por ser hematopoyéticamente activa, o sea que va a tener una gran cantidad de tejido hematopoyético, como vemos en la imagen. Fíjense en que acá vemos la presencia de una trabécula ósea con tejido óseo y acá a los costados vemos la presencia de gran cantidad de tejido hematopoyético. Fíjense en que se ve la presencia de estos cordones celulares que mencionábamos recién. Ahora bien,
Esta médula ósea roja suele estar muy presente en los niños, ¿sí? Con el paso del tiempo, este tejido hematopoyético se va a ir reemplazando y va a haber cada vez mayor presencia de los adipocitos, o sea, de tejido adiposo. Este aumento del tejido adiposo va a generar la presencia de la médula ósea amarilla. Este nombre de médula ósea roja o amarilla va a deber su nombre debido a ese color, esa coloración que le da el tejido. Si tiene mucho tejido hematopoyético, que es como se ve en los niños, vamos a hablar de una médula ósea roja. Y cuando vemos de que la médula ósea está repleto de adipocitos, como se observa acá, típico en la gente anciana, por ejemplo, vamos a hablar de una médula ósea amarilla. Esta médula ósea amarilla se dice que es hematopoyéticamente inactiva, que de todos modos tiene una cierta capacidad de seguir produciendo elementos formes, o sea, tiene un cierto grado de hematopoiesis todavía por realizar, ¿sí? Pero bueno, en los libros seguramente van a leer esta diferencia, de que la médula ósea roja es la hematopoyéticamente activa, mientras que la médula ósea amarilla es hematopoyéticamente inactiva. Acá vamos a ver un predominio del tejido hematopoyético y por eso la llamamos roja. Y acá vamos a ver un predominio del tejido adiposo y por eso se dice amarilla. ¿Ok? En cuanto a la obtención de la muestra para poder realizar nuestro preparado histológico, vamos a ver que hay de dos tipos. Lo que se suele hacer es un procedimiento donde se inserta una aguja, generalmente en la cresta ilíaca, ¿sí?, de nuestro hueso coxal, y lo que se hace es introducir esa aguja, o sea que se punza, y a partir de esa punción se puede tomar una biopsia donde se toma una muestra sólida, donde vamos a ver bien la arquitectura de nuestro preparado con todos sus tejidos, o lo que se puede hacer es realizar una aspiración del tejido y se realiza una citología, que ahí en la citología lo que vamos a ver es la presencia de las células nomás. Bien, veamos cómo se ve al preparado histológico tenido con hematoxilina y eosina, ¿sí? La gran mayoría de las muestras que van a ver ustedes en su cátedra corresponde a biopsia, ¿sí? Estas biopsias vamos a ver que si las tenemos con hematoxilina y eosina y realizamos todo el procedimiento de la técnica histológica, lo vamos a ver así en el preparado histológico. Vamos a ver a simple vista la presencia del tejido óseo, formando una trabécula ósea, ¿sí? Acá vemos todo lo que es la matriz ósea, que es clásicamente acidófila. Vamos a ver a los costados la presencia de los cordones celulares, con la presencia del tejido hematopoyético, donde vamos a ver algunas células bastante grandes, ¿sí?, que se observan a simple vista. Estos corresponden a los megacariocitos, que vamos a ver en un ratito, y vamos a ver múltiples células que van a estar conformando los nidos rojos y blancos que vamos a detallar ahora. También a simple vista se observa la presencia de estos espacios H y E negativos que corresponden a la presencia de los adipocitos. Recuerden que los adipocitos, al tener esas vacuolas lipídicas con lípidos adentro, no se van a poder tener con la técnica de HIE y vamos a ver estos espacios HIE negativos, ¿sí? También vamos a ver la presencia de capilares sinusoidales en el estroma de este órgano. La hematopoiesis es el proceso por el cual se obtienen a los elementos formes. Vamos a ver de que hay células precursoras que van a sufrir toda una serie de pasos hasta poder dar origen a los elementos formes y estos son los que van a ser liberados hacia la sangre. Dentro de los precursores de los eritrocitos vamos a tener a todo este conjunto de células que vamos a ir viendo que van a ir sufriendo distintos procesos hasta poder llegar al eritrocito, que es el glóbulo rojo que vimos en la clase de tejido sanguíneo. Ahora bien, a estos grupos de células los vamos a conocer con el nombre de nidos rojos. Todas estas células van a estar presentes dentro del preparado de médula ósea, pero particularmente al que ustedes van a tener que poder reconocer corresponde al eritroblasto ortocromático, también conocido como normoblasto.
Esta es la célula a la cual vamos a tener que tratar de identificar. También puede llegar a haber la presencia de los reticulocitos, que incluso los reticulocitos pueden estar presentes dentro del tejido sanguíneo, ¿sí? Se dice que hay un valor normal de un 0,5 hasta un 2% de los glóbulos rojos que van a ser básicamente reticulocitos. O sea que es normal de que haya reticulocitos presentes en la sangre, ¿sí? Si ese valor aumenta, esto puede ser un indicativo de que hay una falla a nivel de la médula ósea. O sea que si hay más reticulocitos de lo normal, puede ser un indicativo de una patología. Entonces, vamos a ver que estas células precursoras, lo que va a suceder es que va a haber variaciones en cuanto a su núcleo y a sus organelas, lógicamente. Vamos a ir viendo que se va a ir dando una descendencia en cuanto a la basofilia y de a poco va a ir aumentando la acidofilia de su citoplasma. Esto se debe debido a el aumento de la hemoglobina en el citoplasma de estas células. Acá el proeritroblasto, vamos a ver de que va a ser puro núcleo, va a tener un núcleo con la cromatina muy densa y el citoplasma bien basófilo. Y a medida que nos vamos acercando hacia el eritrocito, vamos a ir viendo que va a ir sucediendo a la inversa. Se va a ir perdiendo esa basofilia y va a ir aumentando la acidofilia. El núcleo siempre va a tener la cromatina densa. Y fíjense en que el núcleo se va a ir adelgazando y va a ser cada vez de menor tamaño, hasta llegar al normoblasto o eritroblasto ortocromático. Este se caracteriza por ser la última célula de la progenie roja que va a tener núcleo. Acá en el normoblasto o eritroblasto ortocromático vemos ya un núcleo mucho más pequeño, sigue teniendo la cromatina bien densa, fíjense en que se tiene con un violeta muy intenso, y fíjense en que su citoplasma ya es acidófilo. Luego pasamos a ver a el reticulocito, que este ya no presenta núcleo, sí va a presentar un puntillado basófilo que va a ser muy interesante y que es lo que nos va a permitir diferenciarlo del eritrocito. Que el eritrocito ya lo vimos que es bien basófilo, no posee núcleo y posee una tinción más pálida en la región central debido a su forma de disco bicóncavo. ¿Ok? Así que bueno, la idea es que en el preparado de médula ósea puedan reconocer a los nidos rojos, que vamos a ver que son células que van a presentar una cromatina muy densa, el núcleo va a ser siempre redondeado y vamos a ver de que presenta un citoplasma acidófilo. Por lo menos se va a hacer muy característico el citoplasma acidófilo con la cromatina bien densa del núcleo en el normoblasto, que es la célula que particularmente tienen que poder reconocer y diferenciar del resto. Las otras células son difíciles de poder reconocer. Bueno, ya hablamos de los nidos rojos, ahora tenemos que hablar acerca de los nidos blancos. Los nidos blancos van a estar compuestos por aquellas células precursoras de los leucocitos. Y particularmente vamos a hablar acerca de los granulocitos, es decir, aquellos que van a formar a los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, que son los que vamos a poder apreciar en el preparado de médula ósea. Dentro de estos precursores me van a interesar que reconozcan tres: los mielocitos, los metamielocitos y las células encallado. Fíjense en que los mielocitos y los metamielocitos van a ser en común de los tres, ¿sí? Tanto de los neutrófilos como de los eosinófilos y de los basófilos. O sea que mielocitos y metamielocitos van a tener los tres. Luego la célula encallado solamente va a corresponder a la progenie, al estirpe de lo que es el neutrófilo, ¿sí? Solamente la célula encallado o el neutrófilo encallado va a formar parte de la progenie del neutrófilo, no de los otros, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo en el preparado de que va a haber mielocitos y metamielocitos que quizá tengan gránulos más acidófilos algunos, otros más basófilos, pero en sí quiero que vean bien el núcleo y puedan reconocer si es un mielocito o un metamielocito, y la célula encallada ya va a ser mucho más fácil de poder reconocer
y esta sí o sí va a corresponder a la progenie del neutrófilo, ¿ok? Entonces, fíjense en esta imagen de acá abajo, esta la saqué del brusco, y fíjense en cómo se ve los distintos precursores de estos nidos blancos, ¿sí? Vamos a ver que la gran diferencia se va a dar en el núcleo. El núcleo, dentro de lo que es el mielocito, va a ser bastante ovalado, ¿sí? Y a partir del mielocito, lo que va a ir ocurriendo es que va a sufrir una escotadura, es decir, se va a ir como arriñonando este núcleo y se va a ir marcando todavía más esa escotadura nuclear. Entonces, en el mielocito vamos a ver un núcleo bien ovalado. En el metamielocito lo que vamos a ver es esta presencia de esta escotadura, ¿sí? Que es notoria, pero no tan grande, no tan importante. Y luego vamos a tener las células encallado, que acá sí tiene el núcleo ya como en herradura, ¿sí? Acá ya tiene el núcleo en herradura, que es muy sugestivo de la célula encallado. Fíjense que acá la escotadura es muy prominente, ¿sí? Y luego da origen al neutrófilo en este caso, ¿sí? Recuerden, mielocito y metamielocito va a estar presente en las tres, célula encallado solamente va a formar parte del neutrófilo. Y la diferencia va a estar dada por el núcleo, ¿sí? Núcleo ovalado en el mielocito, núcleo con una pequeña escotadura en el metamielocito y la célula encallado que tiene el núcleo ya en herradura con una escotadura muy prominente. Acá les puse la imagen de las medialunas como para que comparen. Fíjense que el metamielocito viene a ser como si fuera una medialuna de manteca, que es bastante gruesa, ¿sí? Mientras que el núcleo del azul encallado viene a ser como si fuera una medialuna de grasa, donde ya es mucho más delgada y tiene una escotadura mucho más prominente, ¿sí? Eso es como para que ustedes tengan una ayuda a memoria y puedan razonarlo en el preparado, ¿sí? Acá la cromatina no va a estar tan densa como lo vimos en la presencia de los nidos rojos, así que bueno, ahora lo vamos a marcar en el preparado. Algo interesante para charlar es la relación mielo-eritroide. Esta relación mielo-eritroide es básicamente la comparación entre los nidos rojos y los nidos blancos. Se dice que la relación mielo-eritroide es de 3 a 1. O sea que cada 3 nidos blancos hay un solo nido rojo, ¿sí? Y esto nos habla de básicamente la vida media de las células. Recuerden que los eritrocitos tienen una vida media de 120 días, mientras que los leucocitos, como por ejemplo los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, tienen una vida media generalmente de 7 a 10 días, o sea que viven mucho menos. Por eso es que tienen mucho más nidos blancos que nidos rojos, ¿sí? Entonces la relación mielo-eritroide corresponde a una relación 3 a 1. En cuanto a los megacariocitos, va a ser muy fácil de poder identificarlos. Estas células son células de un gran tamaño. Fíjense, comparen el tamaño de este megacariocito con las células que hay alrededor, ¿sí? Fíjense en que el tamaño es enorme, ¿sí? Y presenta un núcleo que va a ser multilobulado, que es muy característico. Esto se debe a un proceso conocido como endomitosis, donde se duplica el ADN, pero no se divide el núcleo. Y por eso se forman todas estas lobulaciones que son características del núcleo del megacariocito. Esta célula se dice que es poliploide porque presenta varios conjuntos de cromosomas, ¿sí? Se dice, el Brusco dice que presenta hasta 16 dotaciones de cromosomas, o sea, un montón. Y el citoplasma va a ser acidófilo con la técnica de HIE, ya que va a presentar un montón de mitocondrias. Las mitocondrias le van a aportar energía a esta célula para poder fragmentarse, ¿sí? Va a ser característica la relación del megacariocito con los capilares sinusoidales. Generalmente está cercano a estos capilares, ¿sí? Donde se fragmenta su citoplasma y da origen a las plaquetas. Bueno, en el preparado vamos a poder identificar ahora sí bien todos los componentes de este órgano. Fíjense en que vemos la presencia del parénquima, formado por los cordones celulares. Vamos a ver la presencia de adipocitos, que están en gran cantidad,
y también se puede llegar a ver algún que otro capilar sinusoidal, ¿sí? Ahora bien, dentro de los cordones celulares vamos a ver las distintas series. Tenemos la serie plaquetaria, compuesta por los megacariocitos. Los megacariocitos ya vimos que son células de gran tamaño, ¿sí? Son fáciles de reconocer, tienen el citoplasma acidófilo y los núcleos presentan múltiples lobulaciones. Luego vamos a tener a la serie blanca y a la serie roja. Recuerden que la relación mielo-eritroide es de 3 a 1, así que la serie blanca va a ser muchos más, ¿sí? Vamos a ver muchos más nidos blancos que nidos rojos. Los nidos blancos se caracterizan por la escotadura de sus núcleos. Entonces vamos a ver células que van a estar de a grupitos y van a haber células que van a tener el núcleo más ovalado y otros más en herradura, como se observa acá. A simple vista, los nidos rojos lo que más se va a caracterizar es la presencia de su núcleo con la cromatina densa. Fíjense en que tiene una tinción basófila muy importante, muy característica de estos núcleos, y vamos a ir viendo en detalle que presentan un citoplasma acidófilo. Ahora sí podemos reconocer en esta imagen con más detalle a los componentes de este tejido hematopoyético. Acá a simple vista podemos reconocer a los megacariocitos, que son estas células grandes que tienen el núcleo multilobulado, ¿sí? Basófilo, y el citoplasma que es bien acidófilo, ¿sí? Fíjense en que estos megacariocitos sufren la fragmentación de su citoplasma, por ende va a tener un citoplasma muy grande, y a partir de esa fragmentación va a dar origen a las plaquetas. También, lógicamente, vamos a encontrar la presencia de algunos adipocitos dentro de ellas. Y fíjense que vamos a poder reconocer a los nidos rojos y a los nidos blancos, ¿sí? Estos van a estar mezclados. Muchas veces se asocia a los nidos rojos que van a estar asociados a los capilares, ¿sí? Sinusoidales, como se puede llegar a ver acá, ¿sí? A veces se suele filtrar algún que otro eritrocito, pero muchas veces se suele ver a la presencia de los nidos rojos en relación a esto, ¿sí? Por ejemplo, acá se ve bien claramente un normoblasto. Fíjense en que tiene el núcleo con la cromatina bien densa y un citoplasma acidófilo. Este es claramente un normoblasto, ¿sí? Y fíjense en que hay células bastante características que se observa esta escotadura marcada que corresponde a las células encalladas, ¿sí? Como puede ser esta acá también, ¿sí? Estas van a formar parte del nido blanco, ¿sí? Hay algunas que no tienen la escotadura tan marcada, como puede ser, por ejemplo, esta de acá, ¿sí? Fíjense que esta no tiene la escotadura tan marcada, lo mismo que esta, ¿sí? Estas de acá corresponden al nido blanco. Acá en esta región también encontramos parte del nido blanco. Fíjense en que vemos acá algunos núcleos bastante escotados y quizás otros no tantos como estos de acá. Fíjense que este también vendría a corresponder a un normoblasto. Acá también tendríamos un normoblasto. Fíjense que está pegado a un capilar sinusoidal, ¿sí? Donde se observa un espacio HI negativo y a eritrocitos, ¿sí? O a lo que aparenta ser eritrocitos. Y fíjense que acá también inmediatamente vemos la presencia de un nido blanco. Fíjense que acá tenemos una célula encallado muy característica. Fíjense en que la escotadura es muy predominante. Este podría corresponder a lo que es una célula encallado. Y acá fíjense en que vemos una escotadura ya un poco más gruesa, quizás no tan marcada. Este podría corresponder a lo que es un metamielocito, ¿sí? Y acá vemos células que tienen el núcleo bien ovalado y basófilo. Este podría ser, por ejemplo, un mielocito. Lo mismo esta célula de acá podría corresponder a un mielocito. Bueno, chicos, con esto terminamos. Como conclusiones decimos que la función principal de la médula ósea es la hematopoiesis. La relación mielo-eritroide es de 3 a 1. Los megacariocitos son las células que generan las plaquetas y la médula ósea roja es hematopoyéticamente activa, mientras que en la médula ósea amarilla el tejido hematopoyético es reemplazado por el tejido adiposo blanco. Chicos, espero que les haya servido la clase. Cualquier duda que tengan, no duden en preguntarme. Nos vemos la próxima. Abrazo grande.